situación de hacinamiento carcelario en nuestro país es cada vez más crítica. Y con crítica nos referimos a trágica. Los últimos estudios de distintos medios de comunicación y los informes de la Defensoría del Pueblo muestran que en la actualidad 21.993 presos viven en condiciones de hacinamiento. Los que viven maluco pero logran estirar el brazo sin darle al otro. Y 91.148 presos viven en condiciones de hacinamiento grave, apretados mal. Pero pues mirando el panorama, diría el colombiano común y corriente: ah, no, pero ¿qué esperaban? Muy bueno que pasen maluco esa manada de bandidos. Pues no, resulta que usted y yo vivimos en Colombia, un país que hace rato decidió ser un estado social de derecho, que basa su funcionamiento en una cosa llamada Constitución, que consagra derechos fundamentales para sus nacionales. Y sí, cuando uno se va de delincuente y lo coge la tomba, el Estado tiene el derecho, digamos, de derogarle ciertos derechos. El derecho a la libre movilidad, los derechos políticos, en fin. Pero si algo caracteriza a los derechos humanos es que son universales, inderogables, imprescriptibles e inalienables. ¿Y cuáles son los derechos que se están violando con el hacinamiento en las cárceles masculinas en Colombia? Principalmente uno fundamental que se conoce como dignidad humana. Es el derecho que tiene cada ser humano de ser respetado y valorado como ser individual y social, con sus características particulares y sociales. Además, nuestra Corte Constitucional, en la sentencia C-143 de 2005, estableció a la dignidad humana como el pilar fundamental del Estado Social de Derecho. Pero es que el problema no se queda ahí. No. Porque la vaina del hacinamiento es que no solamente es que usted no cabe donde lo tiene, que de por sí es bastante grave. Significa que como la planta carcelaria no tiene cupo para usted, pues no tiene comida para usted, no tiene dónde sentarlo a comer, o en caso de que usted se enferme, posiblemente ni tendrá medicamentos para atenderlo. ¿Y qué tan grave es la situación hoy en día? Aquí se los explicamos de la forma más fácil, con figuritas de Risk. Supongamos que en el sistema penitenciario colombiano tenemos 10 soldaditos. De esos 10 soldados, 2 viven en condiciones de hacinamiento y 7 viven en condiciones de hacinamiento grave. Como quien dice, solo uno vive en buenas condiciones. Y lo peor, cuando ese uno sale, llegan 3 nuevos presos al sistema. El problema es que no hablamos de 1, ni de 2, ni de 3. Hablamos de 113.141 hombres que cada día afrontan esta problemática. Pero bueno, ahí uno para y se pregunta: ¿qué está haciendo el gobierno para solventar esta problemática? ¿Dónde está el Estado? Tuvimos la oportunidad de entrevistar al coronel Germán Ricaurte, director general de la cárcel Picota de Bogotá, y estas fueron sus respuestas en cuanto a las causas de la problemática. La ágil, oportuna intervención de la Policía Nacional, de la Fiscalía, del Ejército en sus capturas, la efectividad de las autoridades hace que haya un número grande de capturas y que nosotros nos vemos obligados a recibirlos por orden de los jueces de la República. Como quien dice, aquí la policía está cogiendo delincuentes muy rápido y pues no les da tiempo de ubicarlos. Dame el favor. No, lo que pasa es que aunque se han invertido más de 500.000 millones de pesos en los últimos 10 años para ampliar la infraestructura, la planta habitable solamente ha aumentado un 3,2%. Se roban la plata. Y el problema no es que la policía capture delincuentes muy rápido. El problema es que nuestro sistema judicial no es que avance de a poco, simplemente no avanza. Entonces las cárceles, que ya están a reventar de condenados, se llenan de sindicados. Y por tanto, hoy en día el Estado tiene unas 18.000 demandas por privación de la libertad y el IMPEC ha sido condenado 730 veces con multas que suman los 77.000 millones de pesos. ¿Y cuál es el problema de fondo de todo esto? Tal y como lo decía el coronel, somos también el primer eslabón de la resocialización. Las cárceles son el principal centro de resocialización de una sociedad.
Pero pues si no se cuentan con espacios óptimos para la resocialización, adivine qué pasa. Sí, un índice de 15,5% de reincidencia. Pero bueno, ¿y entonces qué hacemos? Pues como no nos podemos meter a reformar el sistema judicial a que sea más ágil, porque pues eso nadie lo va a hacer, lo importante es que no se tumben la platica para ampliar los complejos carcelarios. Y aunque suena medida paliativa y de corto plazo, la vulneración de los derechos de estos presos se da día a día. Y hasta que no se expanda la planta penitenciaria, pues no hay donde ponerlos. Y dos, reformar y modernizar las estructuras ya existentes, de tal manera que puedan recibir a más presos en condiciones más óptimas. Pero todo eso se logra con plata. Señores políticos, dejemos de sacar rajada de los presupuestos estatales para la ampliación de los complejos carcelarios. No vaya a ser que ustedes terminen metidos en estas cárceles y peor de hacinados.